todos y todas, aquí feliz con ustedes y agradecida porque me vienen a visitar en este espacio exclusivo de YouTube que se llama Un Expreso con Iris. Pues mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, muy feliz y muy apasionada de divulgar temas relacionados con la salud mental y el comportamiento. Y en el día de hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes de comenzar, quisiera invitarles a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que puedan recibir el material que vamos colgando semana a semana. Y si además tienen comentarios o piensan que este material le puede servir a alguien, pues por favor compártanlo. Esto para mí es un gran aliciente de seguir trabajando en la divulgación científica en el área de la salud mental. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. En primer lugar, quisiera comentarles que este trastorno estuvo incluido durante mucho tiempo dentro de los trastornos de ansiedad, los clásicos. Pero desde el DSM-5, hace poco, decidieron sacarlo de la clasificación de los trastornos de ansiedad, aunque como verán, presentan los pacientes síntomas de ansiedad bien intensos, ¿verdad? En este momento está aparte y está dentro de un grupo llamado trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos relacionados. ¿Cuáles son los otros trastornos que se relacionan con el trastorno obsesivo compulsivo? En primer lugar aparece la tricotilomanía, que es un comportamiento repetitivo, incómodo, que no se puede evitar, de arrancarse el pelo, de arrancarse los vellos. Son personas que en ocasiones tienen que consultar hasta dermatología y llegan a quedarse completamente calvas porque todo el tiempo están arrancándose el cabello. Y esto les genera un gran sufrimiento mental porque no pueden evitarlo. También tenemos aquí el trastorno de acumulación, estos acumuladores, estas personas que guardan cantidades de cosas en la casa, cosas inservibles, que hace que se vuelva a veces una verdadera odisea encontrar diferentes cosas dentro de la casa y hasta vivir en ellas, ¿no? Se acumulan papeles, se acumulan libros, se acumulan envases vacíos y este síndrome del acumulador es bastante vistoso, bastante llamativo y también genera un gran sufrimiento y una gran pérdida de tiempo y de calidad de vida a la persona que lo presenta. Y también estaría otro trastorno que es el trastorno dismórfico corporal, antes llamada dismorfofobia, que tiene que ver con la creencia de que se tiene un defecto físico y un defecto físico importante, y esa creencia o esa distorsión marcada de la imagen corporal hace que el individuo adopte ciertas posturas y haga determinados actos para tratar o de camuflar o de corregir esos supuestos errores que tiene dentro de su fisionomía, dentro de su físico, ¿verdad? Entonces pueden recurrir al maquillaje, a cubrirse con gorros, a intentar operarse una y otra vez, porque se centran en pequeños defectos que pueden tener o se inventan defectos que realmente no tienen. Es decir, las demás personas ven a estos individuos bien, los ven normales, pero ellos tienen una alteración en la percepción de su cuerpo y unas ideas obsesivas relacionadas con la fealdad que hacen que pues, tengan una cantidad de actos, una cantidad de rituales que les van a llevar muchas veces a empeorar el cuadro físico, y en ocasiones gente que se opera muchas veces puede llegar incluso a deformar su propio rostro, su propio cuerpo. Y dentro de este trastorno dismórfico corporal, que como les digo tiene un componente muy importante en la imagen corporal, una distorsión muy importante de esa imagen corporal,
pues está también la dismorfia muscular, estos síndrome de Adonis, ¿no es cierto? Donde estos pacientes pueden llegar a verse demasiado enclencles, demasiado débiles, demasiado flacos y hacen todo lo posible por ganar masa muscular y se la pasan horas y horas y horas en el gimnasio, incluso algunos llegan a aplicarse anabólicos para ganar masa muscular, pero nunca es suficiente y pese a que realmente están fortachones, están grandes, siempre se ven como enclencles. Incluso dentro de la literatura, algunos le llaman a esta dismorfia muscular o síndrome de Adonis como una anorexia reversa, ¿no? Es como al revés. Una persona que tiene anorexia, pues realmente le tiene terror a aumentar de peso y nunca se ve lo suficientemente delgada. Una persona con una dismorfia muscular, un trastorno dismórfico corporal, nunca se ve lo suficientemente fuerte o lo suficientemente grande. Entonces estos serían más que todos los otros trastornos que acompañan al trastorno obsesivo compulsivo. Y habría otro que son los celos obsesivos, ¿no? Que no es una celotipia, no son celos delirantes, pero sí es el temor muy marcado a que la pareja le va a engañar y se acompaña de una cantidad de ideas involuntarias que hace que este paciente recurra a una cantidad de rituales y una cantidad de actos que generalmente van a llevar a problemas en su relación de pareja. Centrémonos en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que quisiera mencionar en el día de hoy. En primer lugar, tendríamos que definir qué es el TOC o qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas personas dicen, ay no, es que mi papá está obsesionado con cambiar el carro. El hecho de que yo tenga un deseo, un anhelo, algo que esté congruente con lo que yo estaba esperando o con lo que yo quiero hacer, no es una obsesión. El hecho de que, por ejemplo, yo diga, quiero comprarme unos zapatos que vi en tal almacén y digo yo, bueno, los deseo comprar porque me gustan, porque me parecen bonitos y voy a reunir el dinero. Eso no quiere decir que yo esté obsesivo, eso quiere decir que tengo un anhelo, que este nuevo objeto me va a generar algo de placer, de tranquilidad, pero estas ideas que me llegan no son ideas incómodas, no son ideas que yo evito, no son ideas dolorosas, incómodas que me van a generar una pérdida de tiempo, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces podemos decir, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de carro, quiero entrar a la universidad y si yo soy persistente en esa búsqueda de ese objetivo, pues obviamente llego al momento que lo consigo, pero siempre que lo estoy pensando, este pensamiento es muy consciente, es algo que yo incluso alimento y es algo que de alguna manera me empuja para poder obtener esa meta. Y ahí no estamos hablando de obsesión. Para hablar de trastorno obsesivo, tenemos que hablar de que se trata de una condición de salud mental, un trastorno de la salud mental que tiene algunas características importantes. En primer lugar, la persona que presenta este trastorno obsesivo compulsivo va a experimentar unos pensamientos involuntarios, irracionales y repetitivos. Una y otra vez llegan y se instauran esos pensamientos dentro de la mente y esos pensamientos que se instauran sin que queramos nosotros, que sabemos que son irracionales, estúpidos, tontos, no los podemos evitar, no los podemos controlar. Sabemos que no son adecuados, nos molestan, están allí, pero no los podemos sacar de nuestra cabeza. Entonces, a ese tipo de pensamientos involuntarios, irracionales, repetitivos o imágenes o algunas otras cosas se llaman obsesiones. Eso es a lo que le llamamos la obsesión. La obsesión es un pensamiento que yo no me puedo quitar de la cabeza,
que sé que pues, es irracional, que no es lógico, pero que sin embargo me genera un gran sufrimiento y una gran ansiedad. Aquí aparece la ansiedad. Esto me genera malestar y me genera ansiedad. Muy bien, entonces estas obsesiones están generando esta ansiedad que va aumentando, me puede dar mucha angustia, me puede dar mucho miedo y este miedo, esta angustia, esta sensación de disconfort por ese pensamiento incómodo me va a llevar a realizar unas acciones que son compulsivas, que son a veces rituales, a veces comportamientos repetitivos que buscan neutralizar esas sensaciones desagradables asociadas a esas obsesiones. Entonces, el ciclo de obsesiones y de compulsiones requiere mucho tiempo diario y va a inhibirnos de realizar una cantidad de actividades importantes en nuestra vida. Por eso es un trastorno que le roba a uno la paz, la tranquilidad y que lo secuestra básicamente porque estamos como en un círculo vicioso que no logramos solucionar. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, una señora que va a salir de su casa y cuando sale va hacia su coche y piensa, estoy segura de que esta vez dejé la llave del agua abierta. Entonces la señora ya instalada en el coche se levanta, sale, vuelve a abrir la puerta, entra y se da cuenta de que la llave está cerrada. Toca la llave, trata de manipularla y fijarse que está bien cerrada y se devuelve al coche. Y cuando está nuevamente en el coche dice, yo toqué esa llave, pero estoy segura de que no la cerré, de que la abrí. Tengo la duda de si cerré esa llave realmente y se tiene que devolver. Y esto pasa no una, dos, sino muchas veces. Mientras la paciente piensa que dejó la llave abierta, está sufriendo y está muy angustiada pensando en las consecuencias que tiene esto. Y cuando va y intenta y mira y verifica y chequea y revisa, pues en ese momento breve se va a tranquilizar, ¿no es cierto? Pero esto es una tortura que se va a repetir, se va a repetir y se va a repetir. Recuerdo mucho que una paciente que yo tenía hace muchos años me decía, vea doctora, a mí se me metió la idea de que yo voy a matar a mis chiquitos, que yo los voy a picar con el cuchillo. Y eso me parece horrible, me parece terrible, me parece horroroso. Me parece algo que yo no puedo con esto. Entonces, yo le decía, bueno, ¿y usted qué ha hecho para tranquilizarse? Pues para tranquilizarse ella desapareció todos los cuchillos de la cocina y de la casa. Ella no tenía cuchillos. Entonces se le dificultaba cocinar, por ejemplo. Esta paciente jamás haría esto, jamás mataría a sus hijos. Este temor, sabe ella que es irracional porque ella ama profundamente a sus hijos y le tenía temor a estar en contacto con el cuchillo pensando en la posibilidad de que en un momento dado pudiera llegar a matarlos. Fíjense que esto puede ser bastante dramático, bastante incapacitante y puede generar un sufrimiento mental brutal. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hay dos características importantes. Primero, la aparición de estos pensamientos involuntarios, irracionales, repetitivos que no queremos tener, que sabemos que son falsos en principio, pero que no los podemos evitar. Que estos serían las obsesiones. Y seguida de estas obsesiones está la manera para neutralizar estas sensaciones desagradables, esta ansiedad que a mí me genera este pensamiento, esta angustia, este desasosiego que a mí me genera este pensamiento que me va a llevar a tener unos actos que son llamados compulsiones con el fin de aliviar lo que me está pasando. Entonces podríamos hablar que, ¿qué son las obsesiones? Son pensamientos, imágenes que aparecen en mi mente, impulsos que ocurren una y otra vez
en el día y que están fuera de mi control. Eso es muy importante. Segundo, la persona claramente no está de acuerdo con esta idea, no la quiere albergar, no quiere pensar en esto, no es un anhelo, no es un deseo como lo que les hablaba ahora. Es algo desagradable, incómodo para el paciente. Son inquietudes que son muy fuertes. Esto es algo muy inquietante, muy perturbador y es algo definitivamente no deseado. Y usualmente la persona tiene muy claro que lo que está pensando no tiene ningún sentido. O sea, que no es una cosa lógica, que no es una cosa racional. El paciente lo sabe, pero no puede evitar pensar en esto. Esto genera a la vez una sensación incómoda. Por ejemplo, miedo, indignación, duda, los chequeadores, o una sensación de que las cosas tienen que hacerse de determinada manera y solo de determinada manera. Que si no se hacen de esa forma, pues van a generar problemas, ¿no es cierto? Y aquí esto se vuelve muy complejo porque muchas veces la persona se demora demasiado tiempo tratando de hacer las cosas como se supone que tiene que hacerlas y repitiendo una y otra vez determinadas cosas. Bueno, esto requiere demasiado tiempo, impide que se realicen las actividades importantes de la persona, como el trabajo, como el estudio, como la vinculación con otros. Entonces, ¿qué no son las obsesiones? Lo que les decía antes. Es normal tener pensamientos ocasionales, por ejemplo, relacionados con preocuparnos por nuestra salud, ahora con el tema del COVID-19, y tener comportamientos acordes a cuidarnos, ¿no? Pero cuando vemos, que yo lo he visto, estos pacientes que ya tienen una exageración y un miedo terrible a la contaminación y tienen que estarse lavando las manos constantemente, que incluso hacen unas dermatitis terribles y tienen muchísimo miedo a ser contagiados, entonces esto ya no es un acto normal. Esto ya está alterando el funcionamiento global del paciente y necesita ayuda profesional. Entonces, una preocupación sana podría llegar a convertirse en una preocupación exagerada, donde el individuo prácticamente todo el tiempo lo consume tratando de quitarse ese terror generado por el pensamiento de contaminación, por decir algo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué son las compulsiones? Ya se los dije, las compulsiones son acciones o pensamientos repetitivos, fíjense, con los que una persona intenta contrarrestar o quitarse las obsesiones. Hay muchas personas que mentalmente, por ejemplo, que no hacen cosas como evitar pasar, tocar, por ejemplo, los bordecitos de las baldosas, porque ellos saben que si tocan el borde de la baldosa puede pasarles algo terrible. Eso es la obsesión que tienen. Entonces, si toco el borde de la baldosa me va a ocurrir algo terrible. Entonces ellos caminan evitando tocar el borde de las baldosas, ¿sí? O por ejemplo, recuerdo el caso de una religiosa que era incapaz de subir por las escaleras si había subido un hombre antes, porque ella tenía la certeza de que si ella subía las escaleras entraba a tener un pecado mortal que inmediatamente se asociaba con que ella era impura si subía las escaleras, si ha subido un hombre antes. Por ejemplo, cosas que uno diría, esto es tremendamente absurdo, pero para ellos se vuelve como el centro del comportamiento y el centro de la vida, ¿verdad? Y aquí es importante. Y a veces cuando uno ve que un paciente tiene un comportamiento como que se lava las manos muchas veces, o como que se persigna muchas veces, o como que agarra, por ejemplo, un pañito para tocar los pomos de las puertas porque piensa que están contaminadas y si no coge ese pomo, pues entonces no las va a tocar. Entonces uno ve, bueno, ahí uno observa la conducta extraña del individuo, ¿verdad? O cuando coloca los
papeles o las cosas de una manera determinada y se pone furioso si se las mueve porque piensa que así no se deben arreglar las cosas porque va a pasar algo, porque va a ocurrir algo si yo lo acomodo de una manera diferente, ¿no? Entonces fíjense que estos actos, bueno, listo, uno los entendería, pero también aparecen pensamientos que uno como clínico no lo puede ver y tiene que preguntárselos al paciente. Es, por ejemplo, cuando un paciente dice que tiene que contar hasta 20 antes de abrir la puerta porque si no va a ocurrir una catástrofe. Entonces mentalmente ellos empiezan a tener rituales o empiezan, por ejemplo, a contar o empiezan, por ejemplo, a decir cosas para contrarrestar esos pensamientos que les llegan. O sea, es una cosa muy compleja en muchos casos, muy compleja y por eso hay que hacer una muy buena entrevista clínica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo se dan cuenta de que es una solución temporal, por ejemplo, el hecho de contar hasta 20 antes de abrir una puerta, pero sin una mejor manera de ingeniárselas, pues dependen de esa compulsión para poder tener un escape temporal a esa angustia que están sintiendo. Porque les llega un pensamiento falso en principio, incómodo, ¿listo? Ese pensamiento les genera una emoción muy incómoda, rabia, miedo, mucha ansiedad. Y ellas para tratar de solucionar ese miedo, esa ansiedad, hacen algo o crean un ritual mental para tratar de calmarse. ¿Sí? Lo logran durante un pequeño lapso de tiempo, pero esto definitivamente es muy agotador y tiende a empeorar, ¿no es cierto? Porque la compulsión se trata de un escape temporal. Ahora, también pueden incluir la evitación de las situaciones que les provocan las obsesiones. Cosas que les evoquen las obsesiones las evitan, ¿no es cierto? Y esta parte también forma pues un problema grande porque cada vez que evitamos, como decíamos, pues vamos a estrechar como todas las estrategias y todo lo que tenemos y las opciones que tenemos para movilizarnos, para ser libres. Sí, si vivimos evitando las cosas y no las enfrentamos, la situación se vuelve muy compleja, ¿verdad? Entonces, podemos decir también que estas personas requieren mucho tiempo o se inhiben de realizar una cantidad de actividades importantes como socializar, como trabajar, como ir a la escuela, precisamente porque están metidos en esta trama tan complicada. Pero, ¿qué no son compulsiones? A ver, no todas las acciones repetitivas y los rituales que tenemos son compulsiones. Por ejemplo, las rutinas antes de dormir, como cepillarnos los dientes, lavarnos la cara, cepillarnos el cabello, las prácticas religiosas, el orar, el rezar el rosario, por ejemplo, las personas católicas, el aprender algo nuevo, requieren repetir y repetir la actividad muchas veces. Pero estas acciones favorecen la vida diaria, favorecen el crecimiento personal, no generan sufrimiento, no son para aliviar una inquietud, un dolor mental, son básicamente como que forman parte de unos repertorios, ¿no? Así como el levantarte, ponerte los tenis y salir a correr, es una cosa que no es una compulsión. Para que sea compulsión tiene que ser una conducta que busque aliviar un pensamiento y una emoción que me está generando mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces, cuando no hablamos de compulsiones, vemos que el comportamiento es acorde con el contexto que estamos viviendo y con lo que nosotros deseamos hacer. Por ejemplo, arreglar y organizar los DVDs durante algún tiempo o recoger los papeles que ya no necesitamos clasificarlos y guardarlos en carpetas. Esto no es un problema si se trata, por ejemplo, de la persona que guarda los papeles en las carpetas es una secretaria, pues esa es su labor y tiene que hacerlo rutinariamente y hacerlo continuamente para mantener el orden de la oficina. Bueno, entonces aquí les queda claro qué es una obsesión, qué es una compulsión,
qué no es una obsesión y qué no es una compulsión. Les agradezco muchísimo, sé que fue bastante extenso, espero que se hayan quedado hasta el final. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, pues no duden en hacerlas, que yo estaré muy atenta a todas estas inquietudes y estos temas para que los sigamos tratando. Les mando un abrazo gigante y les agradezco su atención. No olviden suscribirse y activar la campanita si consideran que estos temas les pueden ser de ayuda. Hasta pronto.